Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 en adelante. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Yo hace años atrás, en mi vida cristiana, andaba desesperado buscando: Señor, por favor, muéstrame cómo tener éxito, cómo me vaya bien en la vida, cómo poderte servir mejor, cómo desarrollar mi talento, mi capacidad. Y yo esperaba un secreto sobrenatural, algo fuera de serie, que viniera el Espíritu Santo con poder y hiciera algo en mi vida, o que yo recibiera un don especial de parte de Dios para tener éxito en ese sentido. Pero recuerdo que estaba escuchando una predicación de un hombre que yo admiraba muchísimo, esos que uno dice: me gustaría ser como este tipo. Y él simplemente utilizó esta expresión, dijo: hermanos, si un día a mí me colocaran un montón de oro aquí, de piedras preciosas, y a este lado una Biblia, y me dieran a escoger, yo escogería la Biblia. Y a mí eso me caló. Tal vez a usted le suene normal, pero para mí fue un momento en que el Espíritu Santo me dijo: esa es la clave si tú quieres tener éxito en la vida, y es: tienes que escoger mi palabra por encima de todas las cosas. Y a partir de ese momento entendí que el secreto, que las finanzas, las buenas relaciones, el tener dones del Espíritu Santo, el que Dios le use y le abre puertas, depende mucho de cómo estamos caminando con la palabra. Y de ahí que nosotros tenemos que entender el valor de la palabra, qué hace la palabra y con qué propósito. Porque Dios dio su palabra con unas funciones específicas, que es lo que vamos a ver hoy. Pero también esas funciones que se llevan a cabo en nuestra vida tienen un propósito, el propósito de convertirte a ti en una clase de persona. Así que con la ayuda del Señor vamos a mirar estas cosas. Lo primero que dice la palabra es: toda la Escritura. ¿Toda la Escritura qué? Es inspirada por Dios. De ahí viene la palabra inspirado. Inspirado significa que Dios sopló su aliento sobre ella. Y el aliento de Dios, la misma palabra para espíritu, es lo mismo que para viento o que para aliento. Por lo tanto, la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Entonces, las palabras de Dios no son simplemente palabras. Las palabras de Dios tienen poder, el poder del Espíritu Santo. Y a la larga, el aliento de una persona, cada uno tiene su aliento, ¿es así o no? Dios tiene el suyo. Y el aliento de Dios es parte de Él. Y cuando Él dio su palabra, estaba dando parte de sí mismo, porque la palabra también es Dios. La palabra es Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, o se dice el Señor Jesucristo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Es decir, la palabra de Dios se hizo carne. Y Cristo es la palabra de Dios. Y hago este énfasis, ¿por qué razón, hermanos? Porque es importante que nosotros empecemos a entender que cuando yo me acerco a la palabra, cuando la palabra es predicada, la actitud del corazón cuenta. Y si uno va con una actitud de menosprecio, de orgullo, nunca la palabra llegará a nuestro corazón. No va a tocar nuestra vida, no nos va a transformar. El aliento de Dios no va a entrar en nosotros. Entonces mucha gente choca con la Biblia porque dice: no, pero es que esto no es comprensible, porque no se acercan con la actitud correcta. Y lo que nosotros debemos acercarnos en la palabra es buscando el consejo de Dios, la revelación de Dios, entender quién es Dios. Y cuando usted se acerca a la palabra de esa manera, entonces usted va a saber que cada escrito, aunque la Biblia la escribieron 40 hombres distintos, todos fueron inspirados por Dios. Y cada palabra que colocaron ahí, la colocaron dirigida por Dios. No fue que Dios les dictó, fue que Dios utilizó sus vidas para que cuando ellos escribieran justamente lo que el Señor quería que ellos dijesen. Por ejemplo, David vivió una experiencia como pastor, cuidaba ovejas. Había que llevarlas a pastos delicados para que se alimentaran bien. Había que llevarlas al agua, había que defenderlas de las fieras. Y un día él se sintió inspirado por Dios a usar su experiencia como pastor para decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua. Y ahí el Señor lo va usando su experiencia, usando el vocabulario que él tiene
el Señor comienza a comunicar lo que Él es a través de la experiencia. Así fue con todos esos hombres. Algunos el Señor les decía, escribe. A otros, utilizando su propia experiencia, sus problemas, sus luchas, su dolor, el Señor los usó para ir expresando lo que Él pensaba, lo que Él es y lo que Él quería de nosotros. No sé si me estoy explicando. Esa es la inspiración de parte de Dios. Y esos hombres fueron escogidos de esa manera. Y de esa manera la palabra se convierte en la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero tiene unas funciones. Y habla de 4 cosas fundamentalmente. Dice que es buena para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Dígalo conmigo. La palabra es útil. ¿Para qué? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Voy rápido con esas 4. Enseñar, es útil para enseñar. Hay cosas que nosotros ignoraríamos si no es por la palabra de Dios. Todos aquí somos conscientes que inclusive creíamos algunas cosas sobre Dios, pero cuando empezamos a leer la Biblia nos dimos cuenta que estábamos, ¿qué? Equivocados. Yo por lo menos creía que yo creía en Dios y que yo lo amaba, pero cuando fui a la Biblia empecé a dar cuenta que muchas cosas de las que yo hacía ofendían a Dios en lugar de agradarle, porque la palabra es útil para enseñar. Entonces ahí, ¿qué enseña? Enseña doctrina. Enseña quién es Dios, cuáles son sus atributos, sus talentos. Todo lo que sabemos sobre Dios lo sabemos a través de la Biblia. Y aprendemos sobre la salvación, aprendemos sobre el pecado, aprendemos sobre el Espíritu Santo, aprendemos sobre el poder de las tinieblas, de dónde se originó Satanás. Todas esas cosas lo sabemos por la Biblia. La Biblia tiene el poder para enseñarnos un montón de cosas que no entendemos. Trae revelación. Y nos muestra la gloria de Dios, el poder de Dios y la grandeza de Dios. Entonces tenemos que acercarnos a la Biblia con esa actitud, la de aprender, conocer al Señor, entender quién es Él, comprender más sus deseos, los anhelos de su corazón. Pero solamente lo puedes hacer cuando la palabra te enseña. Y hay que acercarnos a la palabra buscando ¿qué? Conocer al Señor. Pero déjeme decir una cosa, hay personas que se vuelven hiperespirituales. Y entonces no, es que es todo para ver al Señor y contemplarlo solamente. No, la Biblia también enseña cosas para corregirnos. Enseña cosas para redarguirnos de pecado. Con todo respeto, así como dice la palabra, el Señor es el Dios todopoderoso y Él gobierna sobre toda la tierra. También dice, maridos, amen a sus mujeres. Y eso también fue inspirado por Dios. ¿Me entendió? Entonces también en la palabra encontramos cosas que nos enseñan que hay cosas que están mal en nosotros, nos redarguyen. Y usted me pregunta, ¿tengo que acercarme a la palabra buscando mis errores, mis pecados? Yo le digo, sí Señor, tiene que hacerlo de esa manera. Diciendo, Señor, aquí estoy. Si hay algo malo en mi vida, sácalo a la luz, que tu palabra me muestre. Como dice el salmista, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y una persona comienza a cambiar su vida y a darse cuenta en qué está pecando cuando se acerca. No solamente quiero contemplar al Señor sentado en su trono y los querubines volando. No, también hay que mirar el corazón, porque eso le pasó a Isaías. Fue delante del Señor y lo vio sentado en su trono, con los querubines volando a su alrededor, y vio la gloria del Señor, pero también se vio a sí mismo y dijo, ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos. Se dio cuenta de su pecado. La palabra redarguir tiene que ver con convencer, como mostrar lo que está mal, como exhortar en lo que está mal. Entonces el Espíritu Santo tiene una función. Él toma la palabra y nos redarguye, es decir, nos muestra, nos hace sentir que estamos mal en alguna cosa. ¿Cuántos de ustedes en un momento determinado han experimentado ese momento en que dice uno, y si yo estoy haciendo mal eso, yo no voy a seguir haciendo eso? Eso es redarguir, porque es la forma en que el Señor corrige tu vida y endereza tu camino. Usted tiene que acercarse a la palabra, buscando la doctrina, la salvación, la gloria de Dios, pero también la corrección o el pecado que pueda haber en su vida. Y luego entonces corrige, vuelve a colocar en el camino correcto. La palabra tiene el poder para corregirnos. Muchas veces estamos cometiendo errores, estamos equivocados en algunas cosas, y la palabra lo que hace es decirnos, esa no es la manera. Yo muchas veces en mi vida, cosas tan elementales como cómo manejo mis finanzas.
Y yo les puedo citar el versículo en el cual el Señor me enseñó a corregir mis finanzas. Está en Proverbios capítulo 28. Un día voy a enseñar sobre eso, porque ahí muestra cómo uno debe administrar su finanzas. Y eso también es palabra de Dios, porque dijimos que la Escritura toda fue inspirada por Dios. Entonces Dios está interesado en que usted también aprenda cosas en su vida práctica. Estaba hablando en estos días con una persona que me decía, me contaba sobre un hombre que muy espiritual, que ora, que no sé cuántas, que se la pasa, mejor dicho, en el tercer cielo todo el tiempo. Pero me decía esta persona, me dice, pero a mí me saca la piedra. Y yo le decía, pero un hombre tan espiritual, ¿cómo le va a sacar la piedra? Si literalmente solamente le falta que le salgan alitas y comience a volar. Porque todo lo que decía, es que ora, es que medita, es que no sé cuántas, es que conoce la palabra. Me dice, pero mire, su esposa tiene un bebé de 10 meses. Ya está otra vez embarazada. Y él ni la determina, ni le ayuda absolutamente nada. Esa pobre mujer tiene que lidiar con todo. Y saben, hermanos, la Biblia también enseña que uno debe amar a su esposa. Debe saber educar a sus hijos, no exasperarlos. Enseña también sobre cómo manejar nuestros negocios, también que no mintamos, no engañamos. La Biblia también habla de eso. Y también, por esa razón, debemos acercarnos a la palabra de Dios. Y lo último que dice es, nos instruye. La palabra instruir significa da habilidad, capacita. Da habilidad, capacita. Porque nosotros tenemos potencial, cosas que podemos hacer, pero muchas veces no las descubrimos, no sabemos que existen. Y nos entrena, la Biblia nos entrena. Yo les digo, en un momento determinado de mi vida yo tuve un llamado a liderar. Y yo me sentí incapaz en muchas cosas de lo que tenía que hacer. Y yo le oraba al Señor, por favor, ayúdame a cómo yo puedo hacer las cosas. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, estúdiate 1 y 2 de Timoteo. Y quiero decirles, mucho del fundamento de lo que yo aprendí sobre el liderazgo, lo saqué de la palabra de Dios, de 1 y 2 de Timoteo. En otro momento de mi vida me guió a estudiar Josué como líder. Y yo aprendí a liderar, aprendí a cómo dirigir las personas, a cómo armar grupos, cómo hacer eso, porque la palabra de Dios también te enseña eso. ¿Y cuántos saben que Dios nos llamó a hacer influencia en esta sociedad? A tocar la vida de otras personas. Tenemos que liderar nuestros hijos, nuestra casa. ¿Es así o no es así? ¿De dónde va a sacar usted ese conocimiento, esa sabiduría? ¿De dónde cree que tenemos que sacarlo? Hay que sacarlo de la palabra de Dios. El Señor nos instruye en eso. Les digo todo esto, hermanos, porque a veces nosotros empezamos a creer que algunas cosas están en la Biblia, otras no. Entonces hay que buscarlas en otros espacios. Ahora, yo tampoco me cierro a que algunas cosas que son buenas, funcionan, también aprendamos. Pero el fundamento de nuestro tema de fe y de nuestra ética y de cómo manejamos las cosas tiene que estar, ¿en dónde? En la palabra de Dios, porque ella tiene el poder para transformar. Porque dice la palabra aquí, que toda la Escritura inspirada por Dios es a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, alcance ¿qué? Perfección. Alcance, sea perfecto. Y esa palabra perfecto significa maduro. Es decir, que alcance el desarrollo de su pleno potencial. La palabra tiene el poder para sacar de ti todo lo que tú eres, todo lo que tú puedes alcanzar. Y yo les puedo garantizar a ustedes, si ustedes comienzan a leer la Biblia, a escudriñarla, a decirle, Señor, toca mi vida, enséñame cómo guardarla, usted va a crecer y a crecer hasta que usted se va a convertir la clase de hombre y de mujer que Dios quiere que usted sea. Por eso dice hombre maduro, y la palabra maduro significa que ha alcanzado su pleno desarrollo. Entonces la Biblia lo que hace es que nos da todo lo necesario para ese viaje que tenemos por la vida, y nos capacita y nos da, requiere sabiduría. ¿Cuántos saben que la Biblia te puede dar sabiduría? Requiere revelación, la palabra te puede dar revelación. Requiere ser corregido en alguna área que estás mal, la palabra te puede corregir. La palabra te dota de todo lo que necesites para tener éxito en tu vida familiar, en tus negocios, en tu relación con Dios, en servirlo. Pero porque dice aquí, porque Él te dota para que puedas hacer toda buena, ¿toda qué? Buena obra. Wow, eso me parece increíble porque significa Dios nos puso para hacer aquí cosas buenas.
en todos los aspectos. Debemos ser buenos en nuestra parte física, buenos en nuestra parte intelectual, buenos en nuestra parte relacional, buenos en nuestra parte familiar, buenos en nuestra parte financiera, buenos en nuestro ministerio, en servir al Señor. ¿Y cómo puedo llegar a ser bueno en cada una de las áreas? Cuando la palabra de Dios es la que capacita mi vida en todos los aspectos.